Estamos al aire. Al aire. En nuestra sección Cronistas tendremos una invitada muy especial, Leila Guerriero. En la sección Los que cuentan tendremos a una miríada de autores, debido a que hoy daremos un paseo por el microcuento. Continuaremos con las biografías del señor Hernán Enríquez. Y para finalizar, nuestra acostumbrada sección Sonografías. Sean ustedes bienvenidos. Leamos, pues. Algunos oyentes me han preguntado por qué tan largo, por qué tengo que aguantarme unos temas que no me interesan como la poesía o la crónica, quiero saltarme directamente a los cuentos. Pues bien, esa es una de las características más interesantes de los podcasts, es radio offline, o sea, que tú puedes escucharla en el momento que gustes y puedes adelantar o atrasar sin ningún problema y pasar al tema de tu interés. Igualmente, quiero explicarles a mis amigos oyentes que pueden comentar. Me encanta escuchar sus comentarios y que estos pueden ser sobre 3 puntos básicos de cualquier podcast. Su contenido, qué tal les ha gustado, si les ha llegado, si no les ha llegado, si quisieran oír otras cosas. El narrador, si les gusta, si no les gusta, si tiene consejos para él, o sea, el personaje que aquí les habla. Y por último, la producción sonora. Si les suena bonito en sus audífonos, si está bien producido en cuanto a la calidad del audio, si les gustan las cortinas, las entradas. Para quienes no sepan, las cortinas son aquellas pequeñas musiquitas que están antes y después de cada contenido. Así pues, bienvenidos sus comentarios y no olviden dejar sus likes o sus corazoncitos o manito arriba, dependiendo de dónde estén oyendo ustedes este podcast. Crónicas. Hoy en Crónicas tenemos una invitada muy especial, Leila Guerriero, de la cual esperamos poder seguir leyendo en ocasiones futuras. Pero ¿quién es Leila Guerriero? De nuevo vamos al pedestre Wikipedia. Leila Guerriero nació en Junín el 17 de febrero de 1967. Es periodista y escritora argentina. Egresada del Colegio Nacional Normal Superior de Junín. Estudió turismo, carrera que terminó pero que no ejerce. Su inicio empírico en el periodismo fue en 1992 cuando consiguió su primer empleo como redactora en Página 30, revista mensual del periódico Página 12. Luego de enviar a la recepción del medio un cuento titulado Kilómetro Cero, recibió 4 días después un llamado del entonces director Jorge Lanata. Desde entonces, sus trabajos figuran en diversos medios como La Nación y Rolling Stone de Argentina, El País y Vanity Fair de España, El Malpensante y Soho de Colombia, Paula y El Mercurio de Chile, entre otros. Además, es editora para América Latina de la revista mexicana Gato Pardo. En el año 2010, ganó la 9ª edición del premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en la categoría Texto por su crónica El rastro en los huesos.
donde relata el trabajo que realiza el equipo argentino de antropología forense que identifica los restos de desaparecidos en la dictadura militar. En el año 2014 recibe diploma al mérito en la categoría Crónicas y Testimonios, otorgado por la Fundación Conex. Hoy leeré una de sus crónicas más íntimas, incluida dentro del libro Frutos extraños, Crónicas reunidas 2001-2008. Edición del 2009, distribuida y editada por Aguilar, Altea Taurus, Alfaguara S.A. Esta crónica también fue publicada en El Malpensante, noviembre-diciembre de 2004. Espero contar con el permiso de la editorial o de la autora para nuevas lecturas en nuestro podcast Al Aire. Será un placer tener de nuevo en nuestro podcast Al Aire a esta maravillosa cronista latinoamericana, Leila Guerriero. Me gusta ser mujer y odio a las histéricas. Por Leila Guerriero. Latido, Argentina, septiembre de 2001. Un día mi padre me llamó y me explicó lo de la semillita, acariciándome la cabeza como si me estuviera dando el pésame. Entendí esto. Entendí que el hombre metía un brazo adentro de la mujer, no me pregunten por dónde, y que con los dedos, que en mi imaginación tomaban la forma de una tenaza que tenía mi abuelo Elías, plantaba una semilla. El procedimiento me pareció humillante y quirúrgico, pero enseguida vi que había solución. Yo voy a hacer al revés, le voy a meter una semilla a un hombre. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí y por qué no, eran dos respuestas con mucho rating en casa, pero después de esta explicación botánica, mi educación sexual tuvo todavía otro capítulo. Eran las 5 de la tarde de un año en el que tuve 7 años. Volvía a casa caminando con Paola, una compañera del colegio, y el grito llegó como un baldazo. 2 varones de 7º grado, desde la vereda opuesta. Paola se arreboló. Le pregunté qué quería decir lo que nos habían gritado, y me mintió que no sabía. Paré a tomar la leche en casa de mi abuela Annie y disparé. «Abue, ¿qué quiere decir las vamos a coger?» «Quiere decir que te quieren tocar. Es algo que te hacen los varones. Es muy feo». A los 7 años entonces estaba segura de 4 cosas acerca del sexo. A. Que consistía en la introducción de una semilla. B. Que eso probablemente se llamaba coger. Yo era intuitiva. C. Que se hacía con las manos o con tenazas. Y D. Que era algo muy feo que hacían los varones y que las mujeres probablemente padecíamos. Putas. Eran todas putas. Las que atendían al sodero en bata, las rubias, las viejas que no usaban enagua. Si caminabas moviendo el culo, eras puta. Si volvías a tu casa después de las 11 de la noche, eras puta. Puta era la que iba al colegio con las uñas pintadas, puta la divorciada y puta la hija de la divorciada. En Junín, provincia de Buenos Aires, la ciudad donde viví hasta mis 17, la vida era complicada si nacías varón. Había demasiadas opciones. Pero si nacías mujer, era fácil. Tenías que tomar una sola decisión. ¿Eras casta o eras puta? Y si eras como yo, estudiosa, clase media, hija de padres respetables, se descontaba que puta no, y que te ibas a casar con el himen enterito, si era posible, con tu primer novio. Ahora tengo 37. Vivo en Buenos Aires desde los 18. Comparto casa con Diego hace 9 y me piden que escriba sobre lo que me hace mujer, lo que me ancla del lado hembra de las cosas. Se me ocurre que A. No quiero escribir unos párrafos que pudieran someterse al título «Me gusta ser mujer». Y B. Que ser mujer en Junín
Fue una experiencia cercana a lo vergonzante e imposible de obviar porque allí empezó todo. Yo era un dechado, 11 añitos, moralista, recatada. Mis padres no me dejaban usar tacos altos, ni polleras cortas, ni maquillaje. Mi madre me promocionaba como si yo me mantuviera alejada de las tentaciones por voluntad y no por prohibición. ¡Ay, qué grande que está!, decían sus amigas, y mamá completaba. Sí, es muy madura para la edad que tiene. Madura quería decir que yo no contradecía sus órdenes y que, por lo tanto, nadie me había besado ni tocado, y que aunque a escondidas leyera la Justine del buen marqués y me agarrara bruta calentura, las cosas seguían bien porque nadie se enteraba. La inocencia iba primero y no importaba mucho si era real o fingida. Importaba lo que estaba a la vista. Y lo que estaba a la vista era yo, tan casta. El sexo prometía más amenazas que el hombre de la bolsa. Entonces era mejor no averiguar y mantenerlo lejos. Fue así hasta mis 9 o 10 años, cuando le pedí explicaciones a una amiga mayor. «¿Me explicas todo ya?» «No, me da vergüenza». Acá había algo interesante. Le ofrecí mi juego de mesa preferido a cambio de algunas precisiones. Nos encerramos en mi cuarto y me explicó. Me dio impresión. Sobre todo, lo del pito. Suponía que esa cosa parecida a un tornillo, que solo había visto en los bebés o en mi hermano menorísimo, tenía que adquirir una consistencia casi metálica. El pito pasó a ser un arma amenazante y escondida. En un baldío cercano a la escuela, las paredes estaban repletas de unos dibujos como aviones con alas desplegadas y grandes soles oblongos con pestañas. Unos sexos que ahora se me ocurren aterradores. Pero los aviones y los soles pestañudos no se parecían a nada que yo guardara bajo la bombacha o que adivinara detrás de las braguetas que husmeaba con discreción. Tenía miles de dudas, pero pánico de compartirlas con mis amigas porque en mi pueblo todas éramos vírgenes y pudorosas hasta el día del casamiento. Todas. Yo era capaz de matar por esta convicción. Así era yo. Boba. No creía en Dios, pero confiaba en el himen. Mi amiga mayor, la que me explicó los rudimentos del sexo, tuvo 4 hijos. 5 años después de casarse, dejó estudio y empleo para mudarse a un pueblo de 2.000 habitantes, donde su marido había encontrado un trabajo que lo conformaba. No sé en qué pensó mientras se mataba. No sé por qué se mató. Sé lo que pensé cuando la vi en su cajón, que había que tener cuidado, que después de todo, la fórmula perfecta de la felicidad, hijos, marido, la casita con césped, podía no ser la fórmula perfecta de la felicidad. Pero yo era joven, estaba rabiosa, se había muerto mi amiga y el mundo me debía una. De todos modos, me mantuve alerta. Es noche de martes. Diego lava lechuga. Yo corto cebollas, pico tomates, controlo una salsa. Abrimos un vino. Después de comer, cruza sus cubiertos y me dice que qué bien cocino, que soy re buena ama de casa. Ahora, mucha confianza y años juntos, solo finjo que me enojo y él, que me conoce, finge que se sorprende con mi ceño fruncido. Sabe que me gusta cocinar y tener la casa ordenada, pero sabe también que imagino el infierno bajo la forma de las tareas del hogar como ocupación obligatoria y excluyente. Tenemos cuentas separadas, casa compartida y responsabilidades iguales. En fin, casi, porque si bien no hay nada que sea tarea exclusiva de Diego, sacar la ropa del tendedero y guardarla en los placares es una de esas cosas que, si no las hago yo, no las hace nadie. A Diego, simplemente, no le importa ver la ropa colgada durante meses, y yo prefiero que las medias y los calzones no me arruinen la vista del balcón, de modo que una vez por semana me transformo en mi mamá, que volvía del fondo con una parva de sábanas oliendo a sol y junto la ropa recién lavada. Cada tanto
Me canso y revoleo mi derecho a la igualdad. Entonces Diego dice con ternura: «Sí, gordita, tenés razón». Dobla un par de remeras y a la semana otra vez. Ahí voy yo juntando broches. También soy la encargada de la sección Comidas Difíciles. Diego es del club del bifecito a la plancha si le toca cocinar. Si llego tarde a casa, sobre el pálido desierto de la mesada, lucirá, con suerte, el laguito rojo de un tomate cortado al medio. Si es Diego el que llega tarde, de guacamole para arriba habrá de todo. Antes pensaba que estas cosas, el orden, la comida caliente, una casa agradable, tenían que ver con cierta sensibilidad femenina en la que, por cierto, me cuesta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía y cocinan mejor que yo. Prefiero pensar que son síntomas, visibles, de mi educación de buen partido. Prolija, limpia, ordenada. Cosas que aprendí de mi madre. Perfumar la casa con cascarita de naranja, sacar las frazadas al sol. Cosas que, confieso, me gustan. Pero también trató de enseñarme otras que no me gustaron tanto. En 1979, Johnny soñaba en compartir mi vida con un hombre, pero tenía 12 años y supongo que mi madre habrá pensado que era momento de hablar por primera y única vez de mujer a mujer. «Nena, vos ya sabés lo de la menstruación, ¿no?» «Sí, yo ya sabía». Me recordó entonces lo que ella creía importante. En esos días no convenía que me bañara, tomara sol o hiciera gimnasia. Mirá que la Patri, la chica de la esquina, se metió en esos días en un río cordobés y le dio tremenda hemorragia. Y ni hablar de tampones. Pero el mismísimo día de mi primera menstruación, me di una ducha de 2 horas y me fui a mi clase de guitarra, atenta a posibles dolores y hemorragias de hecatombe. No pasó nada. De a poco subí la apuesta. En esos días hacía más gimnasia, corría más, saltaba más alto. Mi cuerpo respondía con orgullo. Ningún espasmo, ningún flujo imparable. Al poco tiempo descubrí que los tampones no estaban contraindicados para chicas vírgenes. Después de eso, el amplio folclor menstrual. No había que tomar aspirinas porque te morías desangrada. Había que comer remolacha porque te hacía sangre. Las pastillas para los dolores menstruales te daban cáncer. Empezó a parecerme muy ajeno. Me gustó menstruar. Aunque en el barrio era una enfermedad que había que soportar con discreción. La mamá de una amiga no se lavaba las manos cuando menstruaba. Se las repasaba con un trapo húmedo. No fuera cosa. Empecé a mencionar el asunto sin pudor en mi casa. «Me vino», disparaba a la hora del almuerzo. «Ay, me duele un ovario». Mi padre se compadecía en silencio. Mi madre clamaba por discreción y mi hermanito preguntaba: «¿Qué dijo? ¿Qué dijo?». Pero nadie se animaba a hacerme callar. Una mujer menstruante era, antes que nada, un ser inimputable. «¿Tango? ¿Vos?», preguntó mi madre en el teléfono y yo dije que sí, y a ella le pareció espantoso. «¡Esa música de viejos! ¡Qué decadente!». Mi amiga Mariana dice que probablemente tratar de explicarle a mi madre por qué por estos días Diego y yo estábamos aprendiendo a bailar el tango sería como que dentro de 40 años un grupo de personas de 30 y pico intentara explicarnos a nosotras por qué ellos se juntan los sábados para escuchar a Menudo y los Parchís. Es probable. De todos modos, Diego y yo estamos aprendiendo a bailar el tango y nos gusta, y juro que no sé por qué todos en las clases se sienten obligados a subrayar con una sonrisita socarrona cualquier alusión al machismo tanguero, pero nadie que yo conozca se altera con la publicidad televisiva del pan lactal en rebanadas Bimbo. Pan Bimbo toma 1. En un recinto repleto de hombres, una mujer se tapa la corredura de la media antes de levantarse y caminar a sala traviesa. Otra muchacha, esta vez en una obra de construcción,
habla por su celular, mientras maternalmente le calza el casco a un obrero que no lo lleva puesto. Escena final. Una mujer le sirve rebanadas de pan Bimbo a sus hijos. Una voz en off, de hombre, dice: «Las mujeres cambiaron, pero siguen siendo mujeres». Yo no soy una mujer en rebanadas Bimbo. A mí no van a darme permiso para hacer lo que quiero hacer siempre y cuando cumpla con el sacrosanto fin reproductivo. Si le pido a Diego que mencione 7 diferencias entre hombres y mujeres, dice, ninguna. Y después dice, sí, las tetas. Y después dice, no, tampoco. Pero todos mis amigos están convencidos de que una madre es más importante que un padre durante los primeros años de vida de un crío. Y aparte de la teta, digamos, ¿qué te parece a vos que el padre no le puede dar al chico? Pregunto. Muchas cosas, dice mi amigo Juan. La madre es irreemplazable. Cuentos chinos, digo yo. Excusas para cargarles a las chicas el San Benito de la crianza. Prueben, si son hombres, a pedir una licencia de 3 meses en el trabajo para criar. Una carcajada será lo que reciban. Y eso a nadie le parece sexista. Pero el tango, señores, el tango sí. El tango es la fuente de todos nuestros males. Un día el himen, ese pedazo de piel responsable de tanto escándalo, dejó de parecerme importante. Había leído tanto sobre sexo, en los libros que no me dejaban leer, en las revistas que se suponía que no leía, que podría haber dado clases en un burdel, virgen y todo como era. Sabía que la pérdida de la virginidad era un rito de pasaje del que los hombres se sentían responsables y al que las mujeres le tenían pavor. Decidí que no iba a permitir que nadie cargara con la responsabilidad de haber finiquitado el parchecito. No diré ni cómo ni cuándo, pero no hubo sangre, no hubo dolor. Él no se dio cuenta y para mí no tuvo la menor importancia. Fue como yo quería. Sigo pensando que las mujeres cargamos con demasiadas funciones y órganos sobrevaluados. La virginidad, la menopausia, la menstruación, el primer polvo, los ovarios. Y claro, el embarazo. Nunca quise tener hijos. Nunca me conmovió la idea de parir. Todavía me divierte el asombro que producen las palabras «no quiero». Hay quienes elaboran un consuelo. Bueno, ya te van a dar ganas. Ensayan sospechas. No podrá y dice que no quiere. O se enojan. No podés ir en contra del instituto materno. Mi caso es más simple. No quiero. Nunca quise, no tengo ganas. Ni siquiera pienso en eso todos los días. Diría que ni siquiera pienso en eso todos los años. El oficio me llevó a hacer entrevistas con madres solteras, casadas, divorciadas, adolescentes. Todas recitan que los hijos te hacen olvidar de las dificultades, que el único sacrificio que hace una madre es no poder estar con ellos tanto como quisiera. Ese consenso en el lugar común termina por no querer decir nada y despierta sospechas de sentimientos algo más bajos, inconfesables. Nunca me conmovió el parto con padre al lado, ni entiendo la sacralización de las embarazadas que vuelven, por obra y gracia de la hinchazón, a ser nenas inexpertas receptoras de todo tipo de consejos. Come yogur, come lentejas, toma calcio, toma leche. A ninguna le incomoda esa condición de caballo de Troya, de envase sobre el que todos tienen derecho. Hace poco una amiga, embarazada, se quejaba porque su obstetra la obligaba a hacerse decenas de análisis que ella creía innecesarios. Me hace perder un montón de tiempo. Los médicos piensan que sos una persona que está en su casa, tomando licuados de vitamina y esperando que nazca el baby. En las salas de espera está repleto de embarazadas leyendo el «para ti», aburridas, resignadas, y vos mirando el reloj porque a las 11 tenés una entrevista con el presidente de la primera aseguradora del país por un juicio millonario. Mi amiga es abogada. Los hijos, creo, son un tema sobredimensionado. No todo el mundo necesita tenerlos. No creo que haya mucho más que decir al respecto.
A los 18 me mudé a Buenos Aires para estudiar una carrera universitaria. Tenía vocación para las matemáticas, el cine y las letras, pero estudié turismo. Todavía me pregunto por qué. 5 años después obtuve al mismo tiempo un título de licenciada y una confusión tan grande como el iceberg que hundió al Titanic. Mis padres no se mostraban dispuestos a mantenerme, y ahora que ya no estudiaba, tenía 2 opciones: trabajar o casarme y ser una señora en relación de dependencia. Tenía un novio, pero preferí buscar empleo. Conseguí un trabajo de 9 a 5 en una agencia de viajes. A los 6 meses, decidí que había estudiado la carrera equivocada y que me deprimía venderles viajes a los demás. La que tenía que viajar era yo. Además, quería escribir. Renuncié. Fue mi etapa de caída libre en la vida real y el aterrizaje casi me mata. Tenía 21 años y conseguí un empleo de vendedora en Cacharel. Vendí 3 tapados, me sentí miserable desde la hora del almuerzo y me escapé sin reclamar ganancias. Esa misma semana entré a trabajar en una óptica y el dueño, un señor encantador, me dijo: «Hija, vos estás para otra cosa». Decidí que tenía razón. Hice mis valijas, cerré mi departamento y volví a Junín, donde terminé siendo cajera de un autoservicio. Me concentraba en dar bien el vuelto, le ponía precio a la mercadería y no podía parar de preguntarme: ¿para esto nací? En mis ratos libres escribía cuentos y pensaba que todos debían sentirse destinados a algo más importante, pero tenían que conformarse con marcar latas de tomate. Yo no tenía por qué ser la excepción. La vida real era una pesadilla. Entonces hice mi gesto heroico de la década. Volví por un par de días a Buenos Aires y, sin conocer a nadie del mundo periodístico, dejé unos cuentos cortos en la recepción de Página 12 a nombre de Jorge Lanata. Tenía esperanzas de que los publicaran en el suplemento Verano 12. 2 semanas después, mi padre me despertaba a gritos porque Página 12 había publicado uno de mis relatos en la contratapa, donde solían firmar Juan Gelman y Osvaldo Soriano, entre otros. Llamé al diario y me pasaron con el mismísimo. Fue como hablar con San Martín. 3 o 4 meses más tarde, y sin saber quién era yo, el hombre me ofreció trabajo en Página 30, la revista mensual del periódico. Acepté, claro. Me recibió en su oficina y me dijo: «Andá y defendete como puedas. Por lo demás, y en cualquier ámbito, cuando te cierren las puertas, no las golpees. Tirálas abajo a patadas». El oficio no fue fácil al principio. Para los demás, yo no dejaba de ser la chirusa tímida que llegaba del interior, el paracaidista gaucho, alguien sobre quien pesaba todo tipo de sospechas. ¿Por qué estaba ahí? ¿A quién conocía? ¿Hija de quién era? ¿Espía a sueldo de cuál? Pero que yo fuera mujer era un detalle. Daba igual. Siempre hay alguien que supone que se ganó el derecho a entrar en tu cama por pagarte el café de máquina del pasillo, pero esos son ripios menores. En lo que verdaderamente cuenta, el mundo laboral se dividió para mí en notas que me interesan y notas que no estoy dispuesta a hacer. Por lo demás, hice lo que me enseñaron en la única clase de periodismo que recibí en mi vida. Me defiendo como puedo y pateo hasta que se caen las puertas que no se abren. Ni entonces ni ahora creí que esta fuera una fórmula solo apta para mujeres. Cuentos. Hoy en Los que Escriben tendremos como invitado especial al microrrelato.
esa serie de palabras en forma de frase o pequeño párrafo que nos ponen a volar la imaginación. Y veamos qué nos dice la pedestre Wikipedia sobre lo que es el microrrelato. El microrrelato o el microcuento es un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional, que usando un lenguaje preciso y conciso, se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente a un lector activo. Microcuento, cuento brevísimo, microrrelato o minicuento son las denominaciones dadas para un conjunto de obras diversas cuya principal característica es la brevedad de su contenido. La obra de patriarcas del género, como pudieron ser Juan José Arreola, Leopoldo Lugones, Augusto Monterroso o los propios Borges y Cortázar, a lo largo del siglo XX, ha provocado que se haya desarrollado con especial dedicación en Hispanoamérica, donde es un ejercicio literario muy popular. También hay una discusión en la que no entraremos, si se llaman minificción, microrrelatos, microcuento o cuento brevísimo. Eso dejémoslo para otro momento, y con gente más versada. Por lo pronto, el que aquí les narra solo trata de llevar a ustedes un poco de ilusión a través de la literatura, un momento de relajo y relax, en donde podrán conocer cosas que tal vez no han tenido el tiempo de escuchar, y si algunos los conocen, pues, ¿qué más da si podemos recordarlos nuevamente? Así pues, démosle comienzo a la lectura de algunos de estos microcuentos, comenzando tal vez por el más corto y conocido de todos, de Augusto Monterroso. El dinosaurio, de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. El hombre invisible, de Gabriel Jiménez Emán. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Cuento de horror de Juan José Arreola. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Cruce, de Arturo Pérez Reverte. Cruzaba la calle cuando comprendió que no le importaba llegar al otro lado. La última cena de Ángel García Galeano. El conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente, yo llevaré la bebida. Estos últimos textos han sido extractados de la página materialesdelengua.org, literatura, textos literarios, cuentos, microcuentos. (1347) La peor tormenta, de Sir Elder Amos. Despertó exaltado y sudoroso. El estruendo de la tormenta había interrumpido su sueño, pero cuando se asomó por la ventana, vio que el sol brillaba y que hacía un día hermoso. Sin embargo, cuando cerró los ojos, volvió a escuchar el silbido del viento y los truenos retumbar en su cabeza. «Oh, no», balbuceó, soltando un triste suspiro, porque estaba seguro que aquella tormenta, la peor de todas, se acercaba. (1348) La carne del rey, de Sir Elder Amos. Cuando los buitres que vivían en los árboles cerca del palacio vieron cómo la población enfurecida lanzaba al rey por la ventana de la torre más alta, sonrieron de felicidad y desplegaron sus alas. Mientras se acercaban volando en círculos al cadáver del rey, sus picos se les hacían agua porque por años y años habían visto cómo los demás humanos
servían y trataban al rey con delicadeza y devoción, así que pensaron que su carne debía ser especial, más sabrosa y jugosa que la de los demás. Sin embargo, cuando finalmente aterrizaron y empezaron a picotear el cuerpo del rey, los buitres empezaron a quejarse entre ellos. «¡Mah! Esta carne sabe igual que la de los esclavos que matan en las mazmorras», dijeron decepcionados. Estos dos últimos cuentos han sido extractados de la página 365microcuentos.com. Del blog cuentosya.blogspot.com extraeremos 3 microcuentos de Gabriel García Márquez. El microcuento La muerte en Samarra fue tomado del libro Cómo se cuenta un cuento, Editorial Suramericana. El drama del desencantado y el soldado mutilado pertenecen a 2 discursos del autor. La muerte en Samarra, de Gabriel García Márquez. El criado llega aterrorizado a casa de su amo. «Señor», dice, «he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza». El amo le da un caballo y dinero y le dice, «Huye a Samarra». El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra la muerte en el mercado. «Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza», dice. «No era de amenaza», responde la muerte, «sino de sorpresa, porque lo veía ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá». El drama del desencantado, de Gabriel García Márquez. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso, y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. El soldado mutilado, de Gabriel García Márquez. Un soldado argentino que regresaba de las Islas Malvinas al término de la guerra llamó a su madre por teléfono desde el Regimiento 1 de Palermo en Buenos Aires y le pidió autorización para llevar a casa a un compañero mutilado cuya familia vivía en otro lugar. Se trataba, según dijo, de un recluta de 19 años que había perdido una pierna y un brazo en la guerra y que además estaba ciego. La madre, aunque feliz del retorno de su hijo con vida, contestó horrorizada que no sería capaz de soportar la visión del mutilado y se negó a aceptarlo en su casa. Entonces el hijo cortó la comunicación y se pegó un tiro. Caperucita y el lobo, de Jairo Aníbal Niño. Todo se imaginó Superman, menos que caería derrotado en aquella playa caliente y que su cuerpo fundido serviría después para hacer 3 docenas de tornillos de acero de regular calidad. Del libro Toda la vida. Los tiempos cambian, de Carmen Cecilia Suárez. Cuando tenía 15 años y estaba locamente enamorada, consiguió un hechizo garantizado, un ligue, como dicen, para que su hombre no la abandonara nunca. Sí, era el hombre de su vida, no había ningún otro hombre como él. Hoy, 30 años después, está buscando en vano, con desesperación, a alguien que deshaga el embrujo.
del libro Cuento de amor en 5 actos. Pequeño mío, de Triunfo Arciniegas, del libro Noticias de la Niebla. Al afeitarse esta mañana, descubrió que tenía cara de gato. Se erizó. La espantosa imagen lo persiguió durante el día, en cada pausa del trabajo. Los ojos claros de dilatadas pupilas, los bigotes enhiestos, las orejas puntiagudas y su grito, su propio grito, que le descubrió un par de pequeños y finos colmillos. En la noche, sobre el cuerpo jadeante de la mujer, maulló. Tuvo sueños horribles con ratas y perros y otras bestias. Al despertar se deslizó entre las sábanas, lamió los tobillos blancos y dulces y luego, perezoso, mientras los dedos de sangrientas uñas le recorrían el lomo, bebió la leche que la mujer le trajo en el platito. Rutina, de Daniel Castillo. Inédito. Harto de su rutinaria ocupación, el descuartizador de Londres se ha inscrito a un curso rápido de corte y confección. Estos microcuentos han sido extractados de citaenlaglorieta.blogspot.com. La imagen, de F. Hellman. Tiempo atrás había sido un pobre diablo. Su carrera de escultor jamás le reportó beneficio alguno que se equiparara con su entrega. Maldijo su vida. En esto estaba cuando, en castigo a su ira, el arcángel Gabriel le mostró en sueños el rostro de Satanás. Al día siguiente talló su pesadilla en madera y todos los días hizo una escultura nueva con pequeñas variaciones. Las vendió todas. Así fue como hizo su fortuna. El día de su muerte hizo llamar al padre Raúl. «Díganle que tengo una duda. Dense prisa». El presbítero no llegó a tiempo. Ocaso, de Álvaro Tangarife Ortiz. Medellín amaneció sin la luz del cielo. Los relojes marcaban las horas en la penumbra, mientras las lámparas continuaban encendidas. Los habitantes, sin embargo, sentían mucha paz y pensaron que había vuelto el Edén a la tierra. No sentían hambre ni había necesidad de trabajar. Subieron al cerro Pan de Azúcar porque había un niño que tenía la mano alzada desde la noche anterior. La luz reapareció poco a poco a medida que bajaba el brazo. Los habitantes regresaron a sus labores, a la vez que lo regañaban para que no volviera a tapar el sol con el dedo. Silencio, de Álvaro Tangarife Ortiz. Agua, sal y limón, escuchó en coro. Luego contó los golpes del lazo en el pavimento desde su cama. 22. Raquel, la que más aguantaba sin perder, había brincado 50. 6 campanadas sonaron en la iglesia de la Consolata. Sabía eso porque las de Lourdes repicaban por altoparlante. Después escuchó el trinar de las golondrinas y a la mamá que decía: «¡Silencio! ¡Respeten el dolor ajeno!». Él le gritó mientras se cobijaba las piernas delgadas y retorcidas: «No los eches de la cuadra, mamá, que sigue mi turno para brincar». Inocencia, de Álvaro Tangarife Ortiz. «Profesora, mañana no vengo a la escuela porque llega la cigüeña a mi casa. Las conozco desde el nacimiento de mis 8 hermanitos. Cuando viene, vuela hasta la casita donde vivimos, arriba en las montañas de Medellín. Mamá la espera en la cama y nosotros nos quedamos calladitos hasta que aterriza en el techo. La cigüeña toca la puerta, papá abre y con un palo le da en la cabeza.
La cocinamos en una olla. Luego esperamos que papá embarace de nuevo a mamá para comernos otra. Nostalgias, por Pilar Alejos. Hoy lo dejaré entrar en cuanto anochezca. Son huidizos y rara vez se dejan ver a plena luz del día. Mientras tanto, se camuflan entre las fotos del viejo álbum familiar o en el aroma de una prenda colgada en el armario. También los puedes encontrar en los frascos de perfume olvidados en el baño, en las cartas que amarillean ocultas en un cajón del dormitorio o en los discos de vinilo del salón. A veces basta escuchar un suave crujido del suelo al andar o el leve susurro de unos labios que parecen apasionados para despertarlos. Entonces salen de su escondrijo y me asaltan, ponen mi mundo del revés y habitan este insoportable vacío. Ellos no lo saben, pero esta vez los estaré esperando para hacerles frente. Aunque mañana el amanecer contenga la respiración al descubrir suspendido en el aire mi último aliento. Microcuento recogido de la página microcuento.es. Bienvenida realidad, por Agustina Bloom. «Podrías haberme dicho antes», le dijo él con voz temblorosa. Tenía que ser así, inesperadamente. «¿Y hasta cuándo?» «No lo tengo decidido aún. ¿Me vas a extrañar o me vas a olvidar como haces siempre?» Él parecía estar algo molesto y ofendido al escuchar semejante noticia. Hay cosas que suceden cuando tienen que suceder, ni antes ni después. A partir de hoy, no vamos a ser los mismos de siempre. No te preocupes por mí. Llevo todo lo que necesito para sentirme bien y en casa. Te quiero, bobo. Te voy a extrañar, pero sé que allá las cosas van a estar bien para vos. Toma, llévate esto, te va a servir. Sacó de su billetera una foto muy pequeña de ellos dos. Gracias, la voy a mirar cuando me sienta tristona. Rieron los dos. Ella le sonrió y le besó la frente. Tomó su mano, la apretó bien fuerte. Él miró para otro lado como negando la situación. Se abrazaron como si fuese el último abrazo de sus vidas. Y sí, estaban tristes y felices al mismo tiempo. Microcuento recogido de la página microcuento.es. El Padrino, por Javier Puchades. El bedel había llegado demasiado lejos. Con el paso de los años, se había convertido en el verdadero amo del colegio con más poder que el director. Todo pasaba por sus manos. Para cualquier cosa que se necesitara, había que recurrir a él. Folios, fotocopias, material escolar, medicinas, útiles de limpieza. Si se estropeaba la máquina del agua o si se había tragado el dinero la del café. Además, tenía las llaves de todos los rincones de la escuela. Si querías algo debías acudir a su despacho. Era el conseguidor, un verdadero padrino. Incluso se había hecho con la gestión de la cafetería y el comedor del centro. Pero su ambición le llevó a perder su puesto y su poder cuando nos enteramos que cobraba por el uso del papel higiénico y que durante las últimas semanas había estado echando laxante en las comidas. Microcuento recogido de la página microcuento.es. Un sueño de Jorge Luis Borges. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra sin puerta ni ventana. En la única habitación,
cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de maderas y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin, y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. La manzana, de Ana María Suá. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad. El emperador de China, de Marco de Nevi. Cuando el emperador Wu Ti murió en su vasto lecho en lo más profundo del palacio imperial, nadie se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados en obedecer sus órdenes. El único que lo supo fue Wang Mang, el primer ministro, hombre ambicioso que aspiraba al trono. No dijo nada y ocultó el cadáver. Transcurrió un año de increíble prosperidad para el imperio, hasta que por fin Wang Mang mostró al pueblo el esqueleto pelado del difunto emperador. «¿Veis?», dijo, «durante un año muerto se sentó en el trono, y quien realmente gobernó fui yo. Merezco ser el emperador». El pueblo, complacido, lo sentó en el trono y luego lo mató para que fuese tan perfecto como su predecesor y la prosperidad del imperio continuase. Calidad y cantidad, de Alejandro Jodorowsky. No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a visitar al alba cuando su amada era más larga. La verdad sobre Sancho Panza, de Franz Kafka. Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego le dio el nombre de Don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales, empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiera debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a Don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin. Estos cuentos han sido extractados de la página recursosdidácticos.es. Amor 77, de Julio Cortázar. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Toque de queda, de Omar Lara. Quédate, le dije, y la toqué. La dicha de vivir, de Leopoldo Lugones. Poco antes de la oración del huerto, un hombre tristísimo que había ido a ver a Jesús conversaba con Felipe mientras concluía de orar el maestro. «Yo soy el resucitado de Naim», dijo el hombre. «Antes de mi muerte me regocijaba con el vino, holgaba con las mujeres, festejaba con mis amigos, prodigaba joyas y me recreaba en la música. Hijo único, la fortuna de mi madre viuda era mía tan solo. Ahora nada de eso puedo. Mi vida es un páramo.
¿A qué debo atribuirlo? Es que cuando el Maestro resucita a alguno, asume todos sus pecados, respondió el apóstol. Es como si aquel volviera a nacer en la pureza del párvulo. Así lo creía, y por eso vengo. ¿Qué podrías pedirle habiéndote devuelto la vida? ¡Que me devuelva mis pecados!, suspiró el hombre. Amenazas, de William Ospina. Te devoraré, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. Hablaba y hablaba, de Max Aub. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo de más allá, le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Carta del enamorado, de Juan José Millás. Hay novelas que aún sin ser largas no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o la 60. A algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no me he matado antes, señor juez. Estos microcuentos han sido extractados de actualidadliteraria.com. Biografía. Hoy, Hernán Enríquez. Los colores del recuerdo. Papito, de Hernán Enríquez. Ocurrió en el año de 1949, cuando yo tenía 8 años de edad. Isabelita ya había vendido todo el terreno que había poseído, desde su casa a mitad de cuadra hasta la esquina de la calle 8, que con lo que tenía de fondo eran unos 40 o 50 metros cuadrados. Antes todo eso era un gran espacio baldío, contando desde la esquina de la 8 hasta su casa, todo virgen, cubierto de hierbas y flores silvestres que casi me cubrían, donde yo jugaba correteando tras las mariposas, que por entonces eran muy abundantes, con variados colores y tamaños. Las principales hierbas eran la escoba amarga, de ramitas muy verdes con florecillas blancas, y que mi madre hervía para darme baños con esa agua verdosa que decía era un buen remedio para combatir el salpullido, mal que me atacaba al cuello por el polvo de la tierra colorada cuando se mezclaba con el sudor del verano. Otra planta muy abundante era la llamada maravilla, muy verde y de florecitas rojas, que producía semillas en forma de bolitas negras. Mucho jugué y corrí en ese terreno dejado de la mano de Dios durante mi más temprana infancia. Incluso una tarde, cuando ya caía la luz del sol y los colores se tornaban violáceos, vi a 2 hombres y un caballo allá lejos al fondo del terreno, junto a la casa de un veterinario que por allí vivía, en la calle 8, a media cuadra de la avenida Quinta. El ambiente era muy tranquilo y callado. El veterinario cortaba 2 pequeñas hendiduras, una atrás en el vientre cerca del anca del animal y la otra por delante, al costado derecho del pecho. El caballo permanecía parado y tranquilo. El otro hombre miraba la operación y yo también. La sangre del caballo brotaba roja, mientras el veterinario le sacaba una larga vena por la herida cerca del pecho.
la tranquilidad del caballo, la larga vena roja, la sangre roja y los colores de la tarde quedaron para siempre en mis recuerdos. Luego de la venta del terreno, ya por el año 1946, lo primero que se construyó en la misma esquina de la calle 8 y avenida Quinta fue un bloque de 2 pisos con unos 4 o 5 apartamentos arriba y en el piso de abajo 3 locales más un pequeño apartamento, todo en rosa claro y detalles en rosa oscuro y blanco. Esos locales fueron luego la bodega del gallego Magín, la carnicería del cubano Jesús, más el puesto de frutas y vegetales del chino Julio. Recién inaugurados los apartamentos, se mudó allí una niña llamada Anicia, cuya sonrisa, ojos azules, pelo negro ondulado y de piel muy blanca nacarada, inflamaron mi corazón el día que la conocí. «¿Te enamoraste?», me dijo mi madre. Poco tiempo después, ya para el 1948, se mudó allí Tina con su esposo Nicómedes Becerra. Campesinos que habían venido de Bauta, pueblo de campo cercano a La Habana. Los hijos del matrimonio eran Mari, Raúl, Aristides, Omar, Pedro y Aramis. El más joven niño todavía, solo 2 meses mayor que yo, que fue el tercero de los 3 y únicos amigos de mi infancia. Justo al lado de la casona de 2 pisos de Isabelita, estaba ya desde antes, fabricada por ella, una casa típica de la arquitectura ecléctica de entonces desde comienzos de los 20 hasta finales de los 30. Como todas esas casas, esta tenía amplio jardín al frente y más adelante 2 o 3 peldaños para subir al portal, siempre a todo lo ancho con 2 gruesas columnas cuadradas a cada lado. Completaba el frente la clásica y amplia puerta más la ventana enrejada con persianas francesas. Isabel tenía alquilada esa a 3 mujeres blancas, una madre, española ella, con sus 2 jóvenes hijas, una bonita y la otra fea. Ocurrió que en una ocasión, Mario, el negrito hermano de Waldito, ambos bisnietos de Isabelita, y que vivían ahí en la casona, se había encaramado en lo más alto del muro que separaba las 2 casas. Era de noche. La ventana del último cuarto era el dormitorio de la joven hija bonita. La ventana estaba a medio abrir, la luz prendida, y Mario, escondido en las sombras de la noche, trataba de ver aquello que estaba ocurriendo encima de la cama. La hija bonita tenía un novio que la visitaba, un joven soldado que siempre venía vestido con su uniforme militar color caqui. Mario pudo ver al soldado y la joven desnudos encima de la cama, moviéndose como en una lucha cuerpo a cuerpo. Lo pudo observar todo sin perder el más mínimo detalle. Ya en la mañana, al día siguiente, Mario vino a comentar lo que había visto. Ahí estábamos Alberto, Vitico, Waldito, Aramis y yo, atentos a lo que nos decía. «¡Caballeros, lo que vi!», exclamó Mario agitando las manos y abriendo los ojos. «Se quedaron pegados como los perros y no se podían zafar». «¿Como los perros?», exclamó Aramis con asombro. En esa época era normal ver perros en la calle, y cuando entraban en celo hembra y macho, quedaban trabados. Los muchachos creían que había ocurrido algún accidente que los mantenía pegados. «¡Échale un jarro de agua fría!», gritaba alguien, y allá aparecía alguno con el jarro. En cuanto les caía el agua encima, los perros se zafaban huyendo cada uno por su lado, y todos quedábamos seguros de haber ayudado a los pobres animales. «¡Déjenlos tranquilos!», nos gritó una mujer un día. «¡Los están interrumpiendo!». Pero nosotros no entendíamos nada. «¿Interrumpiendo de qué?», preguntamos. «Les hacemos un favor para que se zafen», respondimos con seguridad. Luego del relato de Mario, Aramis y yo quedamos muy interesados en vigilar a la joven bonita. Algo nos decía que estaba haciendo algo extraño, pero no sabíamos qué. Una noche, encaramados en la reja de hierro del frente de la casa, mirando por arriba del recortado bugambil, la vimos a través de la enrejada ventana del portal que daba a la sala.
Estaba con el torso desnudo y los senos al aire. —¡Ah! ¿Viste eso? —exclamó Aramis. Yo también la vi. Los senos me parecían bellos y dentro de mí sentí un excitante cosquilleo. La joven se estaba vistiendo y parecía que iba a salir. Aramis y yo corrimos a escondernos detrás de un álamo al centro de la avenida. La joven en la oscuridad de la noche salió de la casa caminando rumbo a la calle 8, y al llegar a la esquina con Quinta, dobló a la derecha. Aramis y yo la seguimos llenos de emoción. Iba sola caminando en plena noche. Su actitud presagiaba algún secreto oculto, el encuentro con un amante, y nosotros lo íbamos a descubrir. —¡Allá va! ¡Seguro que a encontrarse con alguien! —me dijo Aramis. —Sí, seguro que sí —fue lo único que se me ocurrió responder. La joven caminó 5 cuadras por toda la calle 8 hasta llegar a la esquina de Avenida 10ª, ahí donde estaba el paradero de guaguas, que es como le dicen en Cuba a los autobuses, y ahí dobló a la derecha. Caminó 1 cuadra hasta llegar a la calle 9, por donde pasaban los tranvías Playa Centro Habana U4 y el Playa Miramar I1. Dobló en la esquina y caminó por toda la calle 9, 5 cuadras, hasta llegar de nuevo a la avenida Quinta, donde estaba el bar Bullón, y de ahí caminó media cuadra para entrar de nuevo en su casa. Aramis y yo nos quedamos frustrados. La habíamos seguido como unos tontos y nada vimos. No recuerdo el nombre de esa bella joven, que siempre fue un enigma para mí. Pero una tarde, su hermana la fea se puso a dar gritos parada en la acera frente a su casa. —¡Eso es una inmoralidad! —gritaba mirando hacia la casa de Isabelita. ¡Una indecencia! ¡Hagan algo! ¡Paren a esos caballos! Amarrados a un poste del tendido eléctrico, que estaba situado justamente a la entrada de la cuartería que Isabelita tenía junto a su casa, una yegua y un caballo, cada uno con sus monturas puestas, se comportaban de forma muy comprometedora. El caballo relinchaba con su largo y grueso pene erecto, grande como el brazo de un hombre, montaba la yegua por su trasero, ejecutando el coito que la yegua en celo le solicitaba, mientras la flaca fea daba gritos reclamando moralidad. —¡Paren a esas bestias indecentes! Vociferaba a todo pulmón, agitando los brazos a lo alto sobre su cabeza. Gritaba, gritaba y gritaba, pero seguía mirando. Eso me resultaba paradójico. —Si le molesta tanto, ¿por qué sigue mirando? —me preguntaba yo. Los caballos eran de Rodolfo y Gonzalo, 2 hermanos negros, hijos de Gonzalo el padre. Tenían alquilada una habitación en el 2º piso de la casona de Isabelita. Y ahí vivían los 3, gente decente y tranquila, que nunca se metían en problemas y siempre se habían dedicado a la cría de animales. Caballos, cerdos, chivas, carneros, patos y gallinas. Tenían una especie de pequeña finca en el Monte Barreto, cerca del mar. Ese terreno no les pertenecía, lo habían estado utilizando sin tener propiedad alguna del lugar. El Monte Barreto, como decía el nombre, había sido propiedad del conde de Barreto en tiempos de la colonia, y ahí había quedado como tierra de nadie. Le decían monte porque en realidad era una selva virgen de grandes dimensiones. Casi 2 kilómetros de largo por casi 1 kilómetro de ancho, todo lleno de árboles, manigua, uvas caleta, altas hierbas de todo tipo y muchas plantas más, situado frente al litoral de afilados arrecifes, olor a salitre y el oleaje del mar, con su bella espuma blanca sobre el azul de las aguas. El límite del monte comenzaba en la calle 14, ampliación de Almendares. Para cruzarlo y llegar al mar había 2 principales y zigzagueantes trillos abiertos y mantenidos por las pisadas de quienes lo atravesaban. El trillo de Avenida 7 y el trillo de Avenida Quinta. Por ahí bajaba la gente del vecindario a pescar, nadar en las limpias aguas del mar o pasar la tarde sentados en unas grandes rocas para ver la puesta del sol. Además de la pequeña finca de Gonzalo y sus hijos, por ahí tenía residencia otra gente,
que como Matacaballo por un lado y Juana Machete por el otro, se habían construido rústicas cabañas donde vivían. Nadie los acosaba ni molestaba por estar ahí. Mi tía Nina acostumbraba a comprarles a los dos hermanos piernas de carnero, además de algunos pollos y gallinas. «¡Tráeme carnero y una gallina!», le pedía Nina a Gonzalo el padre, un pintoresco negro viejo y alto, que acostumbraba a usar sombrero de ala ancha, de casi 90 años de edad, que aseguraba podía preñar a una mujer distinta cada día durante un mes. Los dos hermanos siempre estaban vestidos como vaqueros del oeste americano. Sombreros de ala ancha, botas con espuelas, ajustados pantalones de montar, camisa de cuadritos y cinturón de piel fuerte y ancho. De la casa a la finca iban y venían en sus caballos. Nunca nadie se metía con ellos. Solamente interesaba su negocio, la venta de carne al vecindario y otro negocio adicional que más tarde explotaron, paseos en caballitos pony para los niños que los padres llevaban los fines de semana para que los montaran. Justo junto al bloque de apartamentos de 2 pisos, esquina a calle 8 y Quinta Avenida, se construyó a continuación una casa pintada en tonos grises, donde más tarde vivió Dani, un niño con cuello tan corto que casi tenía la cabeza pegada a los hombros. «¿Cómo las jicoteas?», decían los muchachos. Con el tiempo, ese niño creció y llegó a ser marino mercante. La arquitectura ecléctica quedaba en el pasado cuando se construyeron las buenas y bellas casas en ese barrio de clase media. Luego de terminar la Segunda Guerra Mundial, al final del año 45, el barrio se hizo más popular con la construcción de pasillos de apartamentos y casas de menor tamaño con una arquitectura más moderna, techos monolíticos, puertas y ventanas más pequeñas con persianas de madera tipo Miami. A continuación de la casa de Dani, se construyó un complejo de apartamentos pintado en 2 tonos de verde claro, con pasillo al centro y 2 casitas a cada lado, con sendos álamos dejando caer su fresca sombra frente a cada una de ellas. A continuación, quedaba la casa donde vivía la madre con sus 2 hijas. Y ya con eso quedaba ocupado toda esa parte del antiguo terreno que había sido propiedad de Isabelita. Desde entonces, solo le quedaba el terreno desde su casa, que estaba a media cuadra, hasta la esquina de Avenida Quinta y Calle 9, por donde pasaban los tranvías. De las 2 casitas al frente, en la que estaba al lado de la casa de Dani, se mudó una bella niña de piel blanca, pelo negro y bellos ojos grandes, llamada Marta. En la otra casita, la que quedaba al lado de la casa de la española con sus 2 hijas, se mudó un matrimonio con su pequeño hijo. El padre se llamaba Reinaldo y al hijo le decían Papito. Entre las 2 familias había parentesco, porque Marta y Papito eran primos. La casita donde vivía Marta tenía garaje para un auto, con un pequeño cuarto arriba como segundo piso. El portal era pequeño, con una rejita de hierro que daba paso a la acera. Un pequeño jardín con rosas que daba a la izquierda bajo la ventana de un cuarto. Entre la casa de Marta y Papito quedaba el largo pasillo de entrada a los apartamentos interiores de cada lado. La llegada de Marta a la cuadra lo cambió todo. Chicos de otras cuadras venían a pasearse por la avenida, mirando hacia su casa. Jugaban a las bolas, los trompos, la quimbumbia y otras cosas. Marta salía al portal, al jardín, sin mostrar interés por lo que los chicos hacían. Si Marta los miraba, los chicos se ponían a pelear, tirar golpes para demostrar su hombría. Mi amigo Miguelito, 2 años mayor que yo, también se paseaba de arriba a abajo, mirando, tratando de llamar la atención, pero la chica se mantenía indiferente. Escondido en el jardín de mi casa, tras las ramas del galán de noche que perfumaba las nocturnas tertulias de vecinos en nuestro portal, yo espiaba todo lo que ocurría. Mi punto de observación me permitía verlo todo sin llamar la atención. Y ocurrió que el día de Reyes Magos, el padre de Miguelito le regaló una bicicleta,
y esa misma mañana de Reyes salió a montarla frente a casa de Marta. Mi madre contaba que Miguel el padre, un excelente mecánico tornero, colgaba al pequeño hijo de alguna de las lámparas que en su taller fabricaba, y para horror de su madre, Rosita, lo dejaba ahí colgado como si fuera un trapecista. «No tenga miedo, no se va a caer. Se agarra firme con sus fuertes manos», le decía el tornero a su esposa. Miguel, nacido en Gran Canaria, una de las 7 islas Canarias, era un excéntrico con ideas muy propias. «El fuerte se impone, el débil perece», decía, y así crió a su hijo, inculcándole fuerza y voluntad. En una ocasión, padre e hijo iban caminando por la acera que pasaba por mi casa y tropezaron con uno de esos chicos del barrio que son abusadores buscapleitos, y por alguna razón que ignoro, éste enfrentó a Miguelito. Yo salí a mirar lo que ocurría. «¡Quítate de mi camino que te parto la cara!», gritó el rufián a mi amigo amenazándole con los puños. Miguelito se apartaba para seguir sus pasos, pero el padre le espetó. «¡No te dejes intimidar! ¡Túmbalo de un golpe!». Miguelito, bajo la mirada del padre, se dispuso a pelear. Levantó los puños y se puso en guardia. El abusador comenzó a moverse dando saltitos, amenazando con los puños. «¡Dale, cobarde! Te envalentonas porque aquí está tu padre, pero de esta nadie te va a salvar». Miguelito, puños en alto, se mantenía sereno, concentrado, observando los movimientos del contrario. De pronto, la derecha de mi amigo cayó con un sonoro puñetazo al pecho del rufián, que se desplomó de inmediato jadeando por falta de aire. El padre de Miguelito fue a la esquina de Quinta Avenida y Calle 9, donde estaba el bar Bullón, y compró una botella de gaseosa Salutaris que ofreció al derrotado combatiente para que se recuperara. El día de Reyes, los muchachos del barrio paseaban frente a casa de Marta, muchos de ellos con el uniforme del equipo de pelota, béisbol, Almendares, que era el más popular. Otros con revólveres de fulminantes, guantes de pelota y otras cosas. Entre todos ellos, Miguelito se apareció con su bicicleta de color azul metálico y comenzó a dar vueltas de un lado a otro. Marta, como era habitual en ella, salió al portal haciéndosela indiferente. Miguelito era hábil. Viviendo con su padre en el taller, había desarrollado buenas aptitudes para manejar las cosas. Esa era la característica que yo más admiraba de él, capaz de hacer cosas que los otros no podían. Vistiendo el uniforme del club de pelota, Habana, yo espiaba desde detrás de las ramas del galán de noche de mi jardín. Mi madre, por llamarme yo Hernán y por eso de la H, me inculcó que yo simpatizara con el club Habana, de color rojo y simbolizado por un león. El club oponente, el Almendares, era de color azul simbolizado por un alacrán. El Habana y el Almendares eran los eternos rivales. En esa época en Cuba había mucha pasión por la pelota. La gente discutía y se peleaba, cada cual defendiendo a su equipo. Ese día de Reyes, todos los chicos que vestían uniformes de peloteros, ahí sentados haciendo grupo en el centro de la avenida, eran del Club Almendares. Solo yo estaba vestido con el uniforme del Habana. En cuanto puse un pie en la calle, todos los de Almendares me miraron con desprecio. Yo era el enemigo y fui rechazado. Quedando solo, me sentí abochornado y regresé a casa. Miguelito, montando su bicicleta, se puso a hacer piruetas, sin las manos en el timón. Luego, sin avanzar, daba vueltas a la rueda delantera. Después, encaramado en el asiento, de espaldas al timón, levantándola como caballo encabritado y muchas otras posiciones más. Marta dio unos pasos hasta la rejita de hierro y ahí se quedó maravillada, sonriente, contemplando las intrépidas maniobras del ciclista. Miguelito se infló como un pavo real y rodando por la rampa de entrada al garaje de la casa, llegó frente a Marta y ahí en la acera detuvo su bicicleta. Marta reía, se veía contenta y Miguelito, sin bajarse de su bicicleta,
con un pie en la acera y el otro en un pedal, conversaba con ella. Los otros chicos que la pretendían, al ver lo que ocurría, se quedaron impávidos, y yo, desde detrás del galán de noche, sentí envidia. Marta me gustaba, pero nunca di un paso para acercármele, ni se lo hice saber. Pero quedé maravillado que mi amigo lo hubiese logrado, derrotando así a los otros que la pretendían. Volvieron los días de clases en el colegio y todo lo anterior pasó a un segundo plano. De cuando en cuando vi a Miguelito conversando con Marta, ahí parado en la acera frente a la casa de ella. Un día por la mañana encontré a un chico frente a casa de Papito, a continuación donde vivía Marta, su prima. El recién aparecido, un poco narizón, pelo lacio, de ojos algo achinados, tal vez 6 meses o 1 año mayor que yo, estaba bajo la sombra del álamo frente a la casa del primo de Marta. No sé por qué razón, sentí rechazo al verlo. Lo vi como un intruso. «¿Quién tú eres? ¿Qué haces por aquí?», le pregunté arrogante. «Lo que me da la gana», me respondió despectivo. El niño se veía más o menos igual que yo, ni más fuerte ni más débil. Intuitivamente evaluaba si yo podía enfrentarlo. Nunca me había fajado, que es como se decía cuando uno pelea a los golpes con otro. Yo era pacífico, pero un instinto misterioso me empujaba a pelear contra él. «Si no me dices de dónde eres, no puedes estar aquí. ¡Esta es mi cuadra!», le grité colérico. Extrañado de mi súbita belicosidad, el muchacho se agachó, recogió una ramita, la partió en 2 y se puso un pedazo en el hombro izquierdo. «¡Si eres hombre, quítamela!», me gritó echando su hombro hacia adelante. Como respuesta, tracé una línea en la tierra con la punta de mi zapato derecho. «¡Si eres hombre, cruza esta raya en la tierra!», le respondí, haciendo un gesto de avance con mi cabeza. El chico se puso en guardia levantando los puños. Yo también. Comenzó a moverse hacia atrás, hacia adelante, y yo también. Nos amagábamos girando alrededor del tronco del álamo, cuidando no tropezar con las raíces. «¡Te voy a partir la cara!», me gritó, amagando con su derecha, pero sin llegar a mí. Como respuesta, tiré una patada al aire. Eso me sorprendió mucho, pues no había pensado pelear con mis pies tirando patadas. El pie se me levantó por sí solo. El chico se acercó amenazante y mi pie volvió a saltar al aire. Yo estaba pateando sin proponérmelo por puro instinto. «¡Patadas no se vale!», reclamó mi oponente. Sentí una especie de vergüenza, pero no lo podía evitar. La patada se me iba por sí sola. Luego de algunos gestos y amagos, no llegamos a darnos ni un solo golpe. Éramos un par de cobardones. Supe que el chico se llamaba Jesús. Recientemente se había mudado con su padre Pedro, su madre Juana y su hermano menor Pedrito para uno de los apartamentos interiores a los cuales se entraba por el pasillo entre las 2 casitas exteriores de Marta y Papito. Con el tiempo, Jesús y yo llegamos a tratarnos, compartir juegos y situaciones, pero sin llegar a ser realmente amigos. Mis verdaderos y únicos amigos eran el negrito Alberto, el guajirito Aramis y Miguelito, que al igual que yo, era hijo de canario. Un murito muy bueno para sentarse, ancho y cómodo, separaba el portal de Papito y el pasillo de entrada a los apartamentos interiores. Ahí se sentaban Jesús, Pedrito, Aramis, Miguelito, Mr. Moco, yo y otros más. Mr. Moco era un muchacho distinto a los demás. Ese apodo se lo había puesto Felipe, el marido de Manola, que tenía un solo hijo, Felipito, como 2 años mayor que yo, niño arrogante, engreído, que se creía el mejor de todos y me miraba con desdén porque me creía inferior a él. En una ocasión que ambos estábamos en el portal de la casa de Ilia, la gallega, él estaba abusando de mí. No recuerdo la causa del asunto, pero sí que de pronto me empujó y caímos al piso. Yo abajo, él arriba de mí, tratando de dominarme, y no sé cómo,
logré meterle un puñetazo en un ojo y Felipito, levantándose, me soltó y se echó a llorar. Manola, su madre, alta y muy bonita ella, vino a ver qué ocurría con su hijo y me regañó acusándome de que yo había abusado de él y fue a darle las quejas a mi madre. —¿Quejas de qué, Manola? Tu hijo es 2 años mayor que el mío. Y ahí se quedaron discutiendo y enemistadas por un tiempo. Felipe, el padre, era un hombre flojo de carácter, como esos infelices maridos dominados por sus esposas. Manola era una mujer mandona y en su casa, hijo y marido, vivían cumpliendo sus reglas. Felipe, el padre, fue quien le puso el apodo a aquel pobre y sucio niño que un día apareció en el vecindario. Era el hijo mayor, uno de 3, que tenía una pobre campesina sin marido que había llegado un día, sabrá Dios de dónde, y no tenía dónde vivir. Ahí mismo, en la esquina de Avenida Quinta y Calle 8, por donde pasaba la ruta de guagua, ómnibus, 28, estaba una casa haciendo esquina, donde vivía Margot, mujer sin marido, tal vez viuda o divorciada, madre de 2 hijos varones, René y Frank, que años después puso un negocio de quincalla en la sala de su casa. Margot tuvo el buen gesto de ofrecerle a la pobre familia campesina un lugar donde vivir. Un pequeño trastero al fondo de su casa, con puerta de salida a la calle 8. Yo una mañana me asomé por allí a mirar a los recién llegados. Eran rubios, de ojos claros, muy sucios y desnutridos, de cabelleras sin brillo, ropas con un tono gris de ropa vieja descolorida y maltrecha. Eran el símbolo de la más triste miseria. Al verles allí, lo primero que me vino a la mente fue: ¿cómo pueden vivir en un lugar tan pequeño sin espacio para moverse? El mayor de los hijos se llamaba Reinaldo, de ojos claros y vestido con andrajos. Flaco y de mala salud, siempre le colgaba algún moco de su nariz. Por esa razón Felipe, el marido de Manola, le puso el irónico nombrete de Mr. Moco. Pero volviendo a la casa de Papito, era típico que la gente de los apartamentos interiores se parase a la entrada del pasillo a socializar y mirar a los que pasaban. Así que siempre alguien estaba sentado en el murito, y a Reinaldo, el padre de Papito, eso no le molestaba. Era parte de la costumbre, y además, muy entretenido. Con la confianza creciente del contacto diario, fuimos haciendo amistad con Papito y su padre. Por Reyes Magos, Reinaldo había regalado al hijo un trencito eléctrico y un proyector, sin sonido, solamente la imagen, de películas de 8 milímetros. Entramos a la sala donde todavía estaba el ya viejo árbol de Navidad y me quedé profundamente impresionado al ver el trencito. Yo tenía uno de cuerda que me había traído mi padre, con líneas donde mi trencito daba vueltas haciendo un círculo, y ya, eso era todo. El trencito de Papito era eléctrico. Casi parecía un tren de verdad. Echaba humo, tocaba el silbato, transitaba por una línea con curvas y arbolitos, casitas y una estación. Pero lo que más me impactó fue el proyector. Un cine en la casa. Increíble. Qué placer tan grande ver las películas de dibujos animados ahí sentados en el piso. En realidad, el que jugaba era Reinaldo, el padre. Papito todavía era muy niño para manejar todo eso. Con frecuencia, éramos invitados a ver las películas de dibujos animados. Los cartones, como le decíamos entonces, por eso de cartoons, que es como se dice en inglés. Por esa confusión, tal vez era que todos creíamos que los dibujos animados se hacían con muñequitos de cartón. Pero que aquello se moviera era un misterio para nosotros. Que si era con cristales especiales, que si eran actores disfrazados, trucos raros u otras extravagancias más. Y vea usted, mi profesión fue y ha sido, por largos años, hacer películas de dibujos animados. Misterios de la vida. Pedro, el padre de Jesús, y Pedrito, trabajaba conduciendo un camión blanco con letreros en azul del famoso supermercado El Oso Blanco.
Era un hombre alto, tranquilo, en sus 40, muy español en su físico y forma de ser. Su trabajo era repartir mercancía a las bodegas que vendían al menudeo. De vez en cuando dormía la siesta en su vivienda a eso de la 1 o las 2 de la tarde, dejando el camión aparcado bajo la sombra del álamo frente al pasillo de entrada a los apartamentos. Juana, la esposa de Pedro, madre de Jesús y Pedrito, de ojos un poco achinados, era una mujer fuerte, de piel bronceada, un poco más oscura que su marido. Las malas lenguas decían que Juanita, como le decían, aprovechaba cuando Pedro no estaba o dormía la siesta para salir a la calle caminando ágilmente por la acera, pasando frente a la casa de Isabelita hasta alcanzar la calle 9, por donde pasaban los tranvías, y ahí nadie sabía dónde se metía. «¡Seguro que le pega los tarros al marido!», nos dijo el chismoso de Mr. Moco. Una tarde se escuchó una fuerte discusión, con gritos y golpes, que provenía del apartamento de ellos. Tenían cerradas la puerta y las persianas tipo Miami. Nadie se metió. Nunca dijeron nada, pero luego Pedro se vio muy serio, callado y con un ojo amoratado. Pedro y Juanita siguieron viviendo juntos en el apartamento. Lo único distinto fue que por largo tiempo sus persianas tipo Miami permanecieron cerradas. Una tarde, sucedió que estábamos Aramis, Miguelito, Jesús, Mr. Moco y yo, sentados en el muro del portal de casa de Papito. Esperábamos para entrar a ver los cartones que ponía Reinaldo mediante el proyector de películas. Conversábamos, reíamos de nuestros chistes y pesadeces. Reinaldo, el padre de Papito, entraba y salía, bajando algunas cosas que había traído en su auto Chevrolet color negro. Papito estaba atento a todo lo que se hablaba. Juanita salió de su apartamento y se sentó en el murito junto a nosotros. Yo le vendía a ella unos jabones marca Dial, de color mamey, por 10 centavos cada uno. Esos jabones mi padre los había traído en uno de sus viajes. Una caja completa con muchos jabones envueltos en una bella cubierta de celofán que decía Antibacterial Soap. Juanita lo apreciaba mucho y ya me había comprado unos cuantos. El dinero que me pagaba yo lo utilizaba para ir al tren de bicicletas de la calle 8 entre avenidas 4ª y 3ª y alquilar una de ellas por un par de horas. Decía mi tía Nina que mi padre tenía prohibido que me compraran bicicleta, así que alquilarlas a escondidas era mi única oportunidad. Una gorra de marinero que decía Florida cubría mi cabeza. Mi padre me la había regalado y la usaba ese día por primera vez. ¿Y esa gorra?, me preguntó Juanita, agarrando el jabón que yo le daba y pagándome los 10 centavos. «Me la dio mi padre», le dije con orgullo. «Él es capitán del Florida», agregué. Juanita me miró con una mueca sonriente. «Si tu padre fuera el capitán del barco, ustedes no vivirían en un apartamento. Tendrían algo mucho más grande, ¿no crees?». Yo bajé la cabeza sin saber qué decir, mientras Juanita olía el jabón Dial que yo le había vendido. «¡Qué rico huele!», exclamó, cerrando los ojos. Mr. Moco, que había permanecido callado observándolo todo, se quejó como si algo le pasara. «¡Ay! ¡Me siento mal! Debe ser debilidad. Hoy no he comido nada», exclamó dirigiéndose a Juanita y extendiéndole su brazo derecho. «Por favor, tómame el pulso a ver cómo lo tengo». Juanita se inclinó hacia adelante y agarrando la muñeca del brazo de Mr. Moco, la presionó con su dedo pulgar, buscando el latido del pulso. «¿Qué te ocurre, muchacho? ¿Tienes fatiga?». Mr. Moco no respondió a sus palabras. Solo cerró en puño la mano derecha, la que Juanita le sujetaba, y lo movió arriba y abajo repetidas veces. Juanita se echó hacia atrás con mirada colérica, dándole una sonora bofetada a Mr. Moco. «¡Descarado! ¡Sinvergüenza! ¡Asqueroso! ¡Depravado!
¿Qué te has creído? ¡Yo soy una mujer decente!, le gritó ya erguida y amenazando con darle otra bofetada más. Mr. Moco, sin decir palabra, bajó la cabeza en gesto defensivo, cubriéndose la cara con ambas manos. Mover el puño arriba y abajo repetidas veces era utilizado por entonces como gesto vulgar invitando al sexo. Reinaldo, al escuchar el escándalo, salió de inmediato al portal donde estábamos sentados todos nosotros. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con ímpetu. «Este descarado me ofendió», dijo Juanita señalando a Mr. Moco y agarrando a su hijo Jesús. «Vámonos, que aquí no respetan a nadie». Reinaldo nos miró con furia, agitando sus manos nerviosamente. «Ya se acabó todo. Hoy no hay película para nadie. Cada uno para su casa, que no quiero problemas aquí en la mía», gritó Reinaldo y dando un sonoro cerró la puerta. Habíamos quedado atónitos con lo ocurrido. Mr. Moco había ofendido a Juanita. ¿Sería por aquello de que ella le pegaba los tarros al marido? Yo realmente quedé sorprendido del atrevimiento de Mr. Moco. Pero él era mayor que yo, así que me parecía que lo ocurrido era cosa de adultos. Yo nunca hubiera hecho semejante cosa. Nos fuimos apesadumbrados, pero al rato ya estábamos jugando a las bolas en el centro de la avenida. A la tarde siguiente, Jesús y yo nos encontramos frente a la casa de Papito. «¿Qué es lo que hay?», saludó Jesús. «Aquí a ver si Reinaldo pone películas hoy», le respondí esperanzado. «¿Tú crees?», preguntó. «Después de lo que hizo ayer Mr. Moco, no sé qué decirte», manifesté preocupado. «Pero eso es un problema con Mr. Moco. Se puso fresco con mi mamá. Nosotros no tenemos nada que ver con esto», me respondió Jesús medio enfadado. Después del incidente, Mr. Moco se había perdido. No se le veía por ninguna parte. Tampoco Aramis ni Miguelito. Solo estábamos nosotros dos, Jesús y yo. Nos sentamos en el murito al extremo del portal, esperando a ver si Reinaldo ponía las películas otra vez. Los cartones, como le decían a los muñequitos animados. Pato Donald, Ratón Miguelito, Pluto y otros. Pasó un rato y nosotros esperando. Al rato se abrió la puerta y salió Papito, medio bobo como siempre. Era más pequeño que nosotros y algo cabezón. «¿Qué es lo que hay, Papito?», le dijo Jesús saludándolo. «Vinimos a jugar contigo y a ver las películas animadas», le dije, pero en eso asomó su cabeza Reinaldo, malhumorado y amenazante. «No hay más muñequitos que valgan. Ustedes solo saben buscar problemas», nos dijo y volvió a entrar. Nosotros nos miramos. Jesús se había puesto cenizo y con la boca apretada. «Mr. Moco se metió con mi madre y Reinaldo nos echa la culpa a nosotros», rumió Jesús. «¡Eso no se vale!», dije yo, pero lo más mortificante de todo fue que dejó pasar a los tres negritos que habían acabado de llegar, Alberto, Mario y Waldito, que no estaban allí cuando ocurrió el problema. «Ustedes no», dijo Reinaldo, refiriéndose a nosotros cuando intentamos entrar junto a ellos. El padre de Papito era un contratista maestro de obras que se dedicaba a construir, remodelar y reparar casas, así que tenía una gran cantidad de maderos y tablas amontonadas en el solar yermo que estaba al lado del Cine San Carlos, en calle 9, terreno que salía en forma de L hacia Avenida Quinta, porque exactamente en la esquina 9 y Quinta se había construido un edificio de 2 pisos con apartamentos arriba y abajo, más un local comercial donde pusieron una nueva bodega de barrio que llamaron Las Brisas. Los maderos estaban hacia la parte del terreno que daba a Avenida Quinta. Las tablas y tablones estaban apiladas en gran cantidad cerca del edificio. Todo el solar yermo estaba cubierto de altas hierbas y como estábamos a finales de febrero, época de sequía, muchas hierbas estaban secas, mustias y amarillentas. Más cerca del cine,
Reinaldo había construido una pequeña y rústica cabañita con algunas de las maderas de construcción sobrantes que tenía por ahí para que su hijo Papito jugara y disfrutara con sus fantasías. Grande era el rencor y la envidia que sentíamos. Dejó pasar a los 3 negritos y a nosotros no. ¡Vamos a meterle candela a la cabaña!, dijo Jesús. Aquello me pareció soberbio. Así que preparamos arcos y flechas para ponerles estopa incendiaria en las puntas, como hacían los indios en las películas. Estábamos viviendo nuestra propia película de indios y vaqueros. Ya todo listo, a la mañana siguiente, entramos al solar yermo por el lado del cine. Allá, entre las altas hierbas, se veía la cabaña. Por alguna razón, a esa cabaña nunca nos habían invitado a jugar, así que eso incrementó nuestro deseo de quemarla. Escondidos nos arrastramos entre las hierbas como hacían los indios. Nos fuimos acercando poco a poco para que nadie nos viera. La luz del sol era brillante. La cabañita resplandecía con sus maderas blancas por estar embarradas con la blanca cal y la sucia mezcla de los materiales de construcción. Tenía su techo inclinado, una pequeña ventana y una puerta baja por donde había que entrar a 4 patas. Ya en posición, decidimos iniciar el ataque. Pusimos la estopa en las puntas de las flechas. Vigilando por un rato para estar seguros, vimos que la cabaña estaba sola. Ahí no había nadie. Jesús sacó una cajita de fósforos del bolsillo de su pantalón. Raspó la cabecita roja del fósforo por la lija a un lado de la cajita y éste se prendió. ¡Dale candela a la mía!, le susurré, y poco a poco la llama prendió en el material de la estopa. Salió humo y se vieron las llamas. Cuando ya estaba bien encendida, me dispuse a lanzar la flecha contra la cabaña. Ya Jesús también tenía lista una de las suyas. Yo disparé primero. La flecha dio contra la pared de la cabaña y cayó al piso. Jesús disparó la suya y ésta cayó sobre el techo. Esperamos un rato, pero no veíamos humo ni llama alguna. Otro fósforo y 2 flechas más listas para disparar. Ahora Jesús disparó primero y su flecha entró por la ventana. Disparé la mía y cayó abajo cerca de la puerta de entrada donde había mucha hierba seca. Observamos durante un rato y vimos salir humo. ¡Ya está!, dijo Jesús. «Nadie nos ha visto», le contesté. Arrastrándonos para que no nos vieran, salimos del placer yermo por el lado del cine y, excitados por lo que habíamos hecho, corrimos a esconder los arcos en el patio de mi casa. Más tranquilos, fuimos a pararnos bajo la sombra del álamo que estaba frente a casa de Papito. Desde ahí podíamos mirar hacia la otra cuadra más allá de la calle 9 y además notar cualquier agitación que ocurriera acá en la casa. El tiempo pasaba y no veíamos nada raro. Todo parecía tranquilo. Pero en eso comenzamos a escuchar las sirenas del carro de bomberos que venía acercándose. Súbitamente, Reinaldo salió corriendo de su casa, cruzando junto a nosotros, rumbo al placer yermo donde guardaba sus maderas. Le habían llamado por teléfono. Ahora se veía humo, luego llamas. Me comenzaron a temblar las piernas. Me entró un miedo horrible. Pensaba que me iban a meter preso. Jesús me miraba con ojos de pánico. Se veía muy asustado. Nos juramos que nunca lo diríamos a nadie. Era nuestro secreto hasta la muerte. Ya sofocado el fuego, fuimos hasta allí a mirar. Los bomberos terminaban de echar sus últimos chorros de agua. La gente parada en la avenida miraba y comentaba. «Fue porque las hierbas estaban muy secas», dijo alguien. «Seguro alguien tiró alguna colilla de cigarro en una encendida y esto comenzó a arder», comentó una mujer. «Tantos maderos apilados ahí fue la causa», dijo otro. El fuego había comenzado en la cabañita,
Pero la candela saltó a las hierbas secas, quemando todo el solar yermo e incluso amenazando el cine. Las llamas alcanzaron la pila de tablones y estos quedaron calcinados unos y chamuscados otros. Nunca se lo dijimos a nadie. Ahora, con estas líneas que escribo, es la primera vez que yo lo confieso. Sonografías. Como ya lo he contado en otras ocasiones, Sonografías debe su nombre a que los sonidos generan imágenes en nuestro cerebro. Imágenes estas que están asociadas con emociones. Hoy haremos un juego con unos 3 sonidos, demostrando cómo estos, dependiendo de su orden y su forma de mezclarse, pueden darnos ideas muy distintas y pintarnos emociones muy diversas. Espero lo disfruten. Y no olviden participar en este juego que les propongo. Comenten, cuéntenme cuáles son las sonografías que hemos publicado hasta el momento y cuáles son las emociones que despiertan en ustedes las últimas 2 sonografías, la sonografía número 7 y la de hoy, la número 8. Escuchemos. Sonografía número 8. Mezcla número 1. Mezcla número 2. Y así, queridos escuchas, hemos llegado al final de un nuevo episodio del podcast Al Aire. Crónicas, cuentos y relatos. Espero que haya sido de su mayor agrado y que hayan disfrutado con los microcuentos, los cuales nos traen la visión de muchísimos autores. Espero que nos encontremos de nuevo la próxima semana con el episodio número 10. Que tengan todos y todas una feliz semana.